Las palabras de Marisol no me golpearon de inmediato. Se deslizaron como una neblina densa, lenta, que te envuelve sin darte cuenta, pesadas, equivocadas. Miré su sonrisa brillante vacía, y luego a las 2 maletas que sus padres arrastraban por la entrada de mi casa en un rincón tranquilo de Querétaro. Nadie había pedido permiso. Nadie tocó la puerta. Simplemente entraron. ¿Cómo dices?, pregunté más bajo ahora. Marisol soltó una risita rozándome al pasar. No te pongas intensa, Florencia. Somos familia. ¿Qué más da? Su mamá me dio un asentimiento cortés de esos que en realidad dicen, estás estorbando. Su papá ni siquiera me miró. Siguió caminando por el pasillo como si la casa fuera suya. Me giré hacia Aarón, mi hijo. Estaba junto a la puerta fingiendo revisar algo en su celular. Aarón, dije intentando que mi voz no temblara. ¿Sabías que ellos se iban a mudar aquí? Levantó la vista un segundo. Es algo temporal. Están resolviendo unas cosas. Marisol pensó que sería más fácil si todos vivimos bajo el mismo tejado. Este tejado es mío, respondí. Compré esta casa. Sola, después de que tu padre se fue. Aarón se encogió de hombros. Dijiste que podíamos quedarnos un tiempo. Nunca mencionaste nada sobre sus papás, porque nunca imaginé que tendría que hacerlo. Sentí que el aire se me escapaba. Les había ofrecido a mi hijo y a su esposa un lugar donde quedarse, mientras él buscaba trabajo. Les hice espacio de verdad, en la única casa que he tenido completamente mía. El cuarto de huéspedes, el despacho, hasta la sala, cuando necesitaron guardar más cajas. Pero esto era otra cosa. La voz de Marisol llegó desde la cocina. Voy a tener que reorganizar la alacena. Tu sistema está como medio anticuado. Y de pronto mis manos comenzaron a temblar. Subí las escaleras sin confiar en mí misma para responder. Detrás de mí escuché el sonido de zapatos nuevos sobre el piso de madera. Una maleta abriéndose. Mi pasillo resonando con risas que no eran mías. Cerré la puerta de mi recámara. Pero la sensación no se quedó afuera. Nunca lo hace. Abajo la tetera silbó. Alguien encendió el televisor. Una puerta se cerró y algo dentro de mí comenzó a abrirse. Encontré la puerta del cuarto de huéspedes cerrada. No entornada, sino cerrada con firmeza. Una tira de cinta adhesiva estaba pegada justo debajo de la perilla. En ella, con tinta azul, toca antes de entrar. Me quedé ahí un momento parpadeando ante mi propia letra. Ese cuarto solía ser para mi hermana cuando venía a sus citas de quimioterapia. Para amigos de paso. Para Germán, el primo de mi difunto esposo, que tocaba el piano tan quedito por las noches que te arrullaba hasta dormirte. Ahora era de ellos. Me giré y caminé al despacho. Había dejado una carpeta con mis recibos de impuestos que necesitaba revisar. La puerta estaba abierta. El papá de Marisol estaba sentado en mi escritorio encorvado sobre su laptop, con un auricular Bluetooth pegado a la oreja. ¿Puedo tomar algo de...? Levantó un dedo sin mirarme. Retrocedí. En la cocina busqué mi lata de café, la que tiene el golpe en la tapa, desde que se me cayó en el 2009. No estaba. Tampoco el molinillo. El Brown. Nunca fue elegante, pero funcionaba. Revisé los gabinetes bajos, incluso los que están junto a los productos de limpieza. Nada. Lo encontré en la caja de donaciones, junto a la puerta trasera, apretado entre un paraguas roto y una charola vieja. Marisol, llamé, intentando mantener la voz firme. Alguien tiró mi molinillo. No respondió de inmediato. Estaba en el sillón pintándose las uñas de los pies de un tono coral que yo usé una vez para una cena especial. Su mamá respondió desde atrás. Trajimos una prensa francesa. La tuya hacía mucho ruido. Era mía, dije levantándola. Se encogió de hombros. Nos gusta la calma por las mañanas. Quise decir, esta es mi mañana, mi cocina, mi vida. Pero en lugar de eso, enrollé el cable con cuidado alrededor de la base
y lo volví a guardar en el gabinete como si aún tuviera derecho a estar ahí. Esa noche preparé café con su prensa francesa. Sabía bien, pero no era mío. Y cuando entré al garage buscando algo familiar, hasta la pared de herramientas había sido reorganizada. La lavandería olía a suavizante de telas y vapor. Estaba en una esquina viendo el café gotear en mi vieja cafetera, su leve gorgoteo ahogado por el ruido de la secadora y las voces que venían del pasillo. Aarón entró ya vestido con la mirada en su celular. «Solo necesitan un poco de espacio», me dijo, sin levantar la vista. «No es para tanto». No respondí de inmediato. Le pasé una taza. La tomó sin prestar atención. «¿Espacio de quién?», pregunté al fin. Resopló frustrado. «¿Por qué te pones difícil? Porque te di este espacio. Porque confié en que no dejarías que me borrara. Porque se suponía que esto era temporal». Pero no dije nada de eso. Se fue con su café y su celular, en una mano la puerta cerrándose tras él. La casa se asentó de nuevo. Hasta la tarde, cuando regresé del supermercado y encontré el porche lleno de cajas nuevas. Los papás de Marisol estaban expandiéndose. Más muebles, más lámparas, otro sillón. Pisé unas cortinas dobladas en las escaleras. En la cena apenas hablé. Aarón y Marisol planeaban algo, una solicitud para un apoyo fiscal, charlas sobre cambiar el domicilio de su correo. Esa noche pasé por el pasillo frente al cuarto de huéspedes. Su puerta estaba entreabierta. La voz de Marisol era baja, persuasiva, cuidadosa. «No, ella todavía cree que es suya. Pero dale unos meses. Para entonces ya habremos establecido residencia». Me quedé helada. Una pausa. Luego el sonido de su pulgar tocando la pantalla. Estaba en altavoz. «Te dije mi nombre, ya está en los servicios. Eso es todo lo que necesitamos». Una voz masculina murmuró algo demasiado baja para distinguir. Marisol rió. «Es lenta para darse cuenta, pero no importa. Aarón está de acuerdo. Ella no va a pelear. Nunca lo hace». Retrocedí con cuidado, asegurándome de que el piso no crujiera. En mi recámara me senté en la oscuridad. No lloré. Solo miré los papeles en el cajón junto a mi cama, los que nadie se había molestado en preguntar. Los que aún tenían mi nombre en primer lugar. La luz de la mañana entraba suave por las cortinas, rozando la mesa del comedor donde estaba sentada con una taza de café tibio y una pila de documentos. Lo había redactado en enero pasado, justo después de que Aarón perdió su trabajo. Recordé cómo Marisol sonrió entonces, tensa, pulida, demasiado complaciente. Le entregué el papel con cuidado, explicándole que era un acuerdo sencillo. 90 días. Ocupación temporal. Renovable solo con mi consentimiento por escrito. Marisol lo firmó sin leer cada palabra. Aarón también, aunque dudo que leyera nada. Ahora sostenía ese papel otra vez. Algo arrugado por estar en el cajón, pero claro, mi firma. Sus firmas. Una fecha. No estaba notariado. No necesitaba estarlo. Era un contrato escrito. Hice 3 copias. Escaneé y guardé. Una en la caja fuerte de la casa. Una en una USB con las llaves del coche. Una impresa y escondida detrás de la vieja guía telefónica en el cajón de la alacena donde nadie miraría. Luego tomé el teléfono y llamé a Celia. No habíamos hablado en casi un año, pero aún tenía su número y contestó al segundo timbre. Florencia dijo con calidez: «Ha pasado demasiado tiempo. Nos encontramos para un café esa tarde. Terreno neutral». Su oficina no había cambiado, pequeña, silenciosa, con archiveros que probablemente no se movían desde hacía una década. Leyó el acuerdo una vez, luego otra. «Se han pasado del tiempo», dijo al fin. «Esto es ejecutable». Asentí. «¿Nunca lo registraste oficialmente?» No respondí, pero lo redacté yo, y ellos firmaron. «Es suficiente». Nos quedamos en silencio un momento. «¿Quieres que prepare una notificación?», preguntó. Aún no dije: «Quiero esperar». A que miré el contrato, mi nombre
las fechas, los términos que claramente habían olvidado. A que sigan subestimándome, respondí. Doblé la copia, la guardé en mi bolsa y le di las gracias. Esa noche regresé a casa y puse la mesa. La cena fue silenciosa, pero cuando fui por la sal, noté que la habían movido. Otra vez. El olor a suavizante de telas flotaba mientras entraba al cuarto del bebé con los brazos llenos de toallas dobladas. La mamá de Marisol ya estaba ahí, organizando la ropa de mi nieto en contenedores desconocidos. No se inmutó al verme. Voy a encargarme de su rutina para dormir, dijo sin mirarme. Lo haces demasiado blando. Dejé las toallas lentamente. Esta es mi casa. Este es mi nieto. Alzó las cejas como si me tuviera lástima. Los niños necesitan estructura. Aarón y Marisol están de acuerdo. Antes de que pudiera responder, sentí otra presencia en la puerta. Marisol. Brazos cruzados. Rostro ilegible. Estás siendo territorial, dijo ladeando la cabeza. No se trata de control, Florencia. Se trata de lo que es mejor para Emiliano. Estabilicé mi voz. No estoy siendo territorial. Estoy siendo clara. Tus papás son huéspedes aquí. Marisol soltó una risa suave. Entonces tal vez es hora de que duermas como una. Se dio la vuelta y se fue sin esperar respuesta. Me quedé ahí mucho tiempo, las manos apretadas, el pulso acelerado. No dije otra palabra. No esa noche. Pero a la mañana siguiente algo cambió. Regresé del supermercado y me quedé helada. Mi recámara estaba vacía. Sin colchón, sin sábanas, sin cómoda. Todo gone. Lo encontré apilado en el garage. No tirado ni dañado. Solo movido. Como si fuera una decisión casual. Como si me hubieran desalojado gentilmente de mi propia recámara. En su lugar, el despacho había sido transformado, cortinas cerradas, lámparas nuevas, fotos enmarcadas que nunca había visto. Habían reclamado la recámara principal. Y ni siquiera dejaron una nota. Caminé a la cocina. Aarón estaba en la mesa, con un tazón de cereal, los ojos en las noticias que sonaban bajito de fondo. No levantó la vista. Marisol dijo que sería mejor así, murmuró. No respondí. En cambio, me serví una taza de café de la máquina que intentaron guardar. Luego regresé al garage y me senté en el borde del colchón. Y comencé a escribir una carta. No azoté puertas. No alcé la voz. No les di la satisfacción de un solo estallido. En cambio, hice copias. Los términos del contrato que Marisol firmó. Los recibos del súper pagados con mi tarjeta. La factura de luz, de agua, de internet, todas a mi nombre. Entré a mi cuenta bancaria y cambié cada contraseña, cada PIN. Quité el nombre de Aarón de la app compartida del súper. Saqué la carpeta del cajón de la alacena. Metí el contrato junto con una línea de tiempo que comencé a armar en papel, fechas, comentarios, la notificación de mudanza, el cambio en el uso de los cuartos, incluso la conversación que escuché en el pasillo. El rastro de papel ya no era hipotético, era real. Esa tarde manejé a la oficina municipal. La empleada tamborileó las uñas en el teclado, buscó los registros y me miró. La casa sigue a su nombre, señora. Sin gravámenes, sin cambios registrados. Asentí una vez. Eso era todo lo que necesitaba. Cuando regresé a casa, el pasillo olía a una vela de canela comprada en tienda. Mi tazón de cerámica azul había sido reemplazado por uno rojo de plástico. Cosas pequeñas, borrados intencionales. Caminé al garage, que ahora era mi recámara. Esa noche esperé hasta que la casa quedó en silencio. El televisor en la sala se apagó a un murmullo bajo. El lavavajillas pitó suavemente en la cocina. Salí descalza y dejé un sobre en la mesa de la cocina. No escondido, no dramático, solo centrado. Adentro, una oración escrita en líneas claras y uniformes. Por favor, desocupen para el viernes. Tienen 5 días. Sin amenazas, sin explicaciones, solo claridad. Regresé al garage
y me recosté en el colchón desnudo. Las vigas del techo estaban llenas de polvo y telarañas, pero las miré con una extraña sensación de paz. No era alegría, no era venganza, solo calma, porque por primera vez desde que entraron por esa puerta, con sus maletas y suposiciones, había hecho un movimiento que no vieron venir, y el siguiente ya estaba en marcha. Marisol estaba en medio de la cocina con el sobre en una mano y la carta de desalojo arrugada en la otra. «No te atreverías», espetó. «Aarón dijo que esta sería nuestra casa». Me quedé sentada, tranquila, con el café en la mano. «Aarón no tiene la escritura», dije, «y tú firmaste un acuerdo de 90 días». Aarón entró entonces todavía medio dormido. «¿Qué pasa?» Deslicé el contrato original sobre la mesa. «Esto», dije, señalando la cláusula de renovación. «Expiró la semana pasada». Marisol resopló, pero sus ojos se fijaron en el papel. «Estás siendo dramática». No respondí. Abrí mi laptop, di play. De los altavoces salió el sonido familiar del pasillo de arriba, el piso crujiendo una risa ahogada, y luego la voz de Marisol clara y confiada. Ella todavía cree que es suya. Solo espera unos meses. Para entonces ya habremos establecido residencia. Estará fuera para el otoño. Entonces será nuestra. Aarón giró hacia ella. «¿Dijiste eso?» Marisol cruzó los brazos. Era una broma. Los miré a ambos. Revqué el contrato. Ahora son inquilinos sin permiso. Ya presenté los documentos en la oficina municipal. La boca de Marisol se abrió, pero no salió sonido. Aarón se movió con la mandíbula tensa, como si de pronto se diera cuenta de que el suelo bajo sus pies no era suyo. «¿Nos estás echando?», preguntó. No, dije con calma. «Estoy reclamando lo que es mío». Por un momento largo la habitación quedó en silencio. Marisol intentó reír, pero sonó frágil. «Un juez no te tomará en serio, lo hará», respondí. «Y también el alguacil. Tengo los documentos, las fechas y tus propias palabras». Aarón se dio la vuelta, pasándose una mano por la cara. «No pensé que llegaríamos a esto», murmuró. Me puse de pie. «Ya llegamos». Caminé hacia el pasillo, dejándolos en la cocina con nada más que el tic-tac del reloj y una verdad que no podían cambiar. Porque esta vez la casa hablaba de vuelta. Y cada pared había escuchado. Gritaron. Primero Marisol, su voz subiendo como vapor de agua hirviendo. Luego su mamá se unió acusadora chillona. Su papá golpeó la pared, exigiendo respeto. Aarón estaba detrás de ellos callado, observando, siempre observando. No me inmuté, no respondí, solo me hice a un lado cuando llegó el cerrajero. Eran las 5:03 de la mañana. A las 5:47, la casa tenía candados nuevos. Le di al hombre un termo de café y un sobre. «Gracias», asintió cortés como si fuera solo otro trabajo, y tal vez para él lo era. A las 6:15 llegó mi abogada con la notificación formal en mano. No se quedó mucho. Solo dejó el documento en el borde del porche y tomó una foto rápida como prueba. A las 6:40 los gritos volvieron. El coche de la policía llegó 5 minutos después. Había llamado la noche anterior, por si acaso. «Señora, deberán salir en las próximas 24 horas. O puede proceder con la demanda», explicó el oficial con calma. Asentí, entregándole la copia del contrato y la grabación. Para el domingo por la noche, la casa estaba en silencio. Aarón empacó al último. Sus pasos eran lentos movimientos rígidos. No me miró a los ojos. «Solo desearía que hubieras hablado conmigo», dijo apenas más alto que un susurro. Lo miré al niño, al que le leía cuentos, mientras su cabello aún olía a champú de bebé, y el mundo no le había enseñado a elegir el silencio sobre el carácter. Hablé, dije suavemente. «Dejaste de escuchar en el momento en que ella se mudó». Cerró su maleta, la subió a medias. «No pensé que se pondría así». No tenía por qué, respondí. «Pero tú lo permitiste». Se quedó en la puerta, inseguro de si abrazarme o salir. Al final eligió lo más fácil.
La puerta se cerró con un sonido final hueco. El pasillo resonó vacío, pero era mío otra vez. Esa noche limpié el molinillo de café e hice una cafetera fresca para una sola persona. El silencio fue extraño al principio, pero no desagradable. Por primera vez en años caminé por la casa y no escuché más que el crujido de los pisos y el zumbido suave del refrigerador. Sin voces discutiendo, sin pasos que no fueran míos. Lo dejé asentarse a mi alrededor como una cobija, pero la paz, como todo, no se queda quieta para siempre. El teléfono sonó una mañana. El nombre de Aarón apareció en la pantalla. No contesté. Una hora después mandó un mensaje. Queremos visitar, hablar, tal vez intentarlo de nuevo. Pero para entonces la casa ya estaba en venta. No le dije a nadie. Solo llamé a la misma agente inmobiliaria que vendió la casa de mi hermana en Puerto Vallarta. Discreta, rápida, profesional. Vino un martes. Fotografió la casa el miércoles. Oferta en efectivo para el viernes. Firmé los documentos en una oficina tranquila en el centro. Luego fui por un café sola, algo que no había hecho en años, sin revisar el horario de alguien más. Llegó la fecha de cierre y empacé solo lo que importaba: unas fotos, mis libros, los dibujos de Emiliano. Lo demás podía reemplazarse. Para el domingo me había ido, sin anuncios, sin despedidas dramáticas. Solo dejé las llaves en la mesa de la cocina y una nota de agradecimiento para los compradores. Elegí un lugar pequeño cerca de la costa, más lejos de lo que esperarían, más cerca de la vida que había olvidado que podía vivir. 3 días después, Aarón llegó a la casa vieja. El nuevo dueño, un señor jubilado, de rostro amable pero directo, abrió la puerta. Aarón estaba ahí, incómodo, con una bolsa de papel en la mano. «Hola, Está Florencia». El hombre lo miró entrecerrando los ojos. Se mudó la semana pasada. Dijo que no quería visitas. No dejó dirección. Aarón parpadeó. «Oh, claro». Se quedó ahí un momento, luego dio la vuelta y regresó a su coche, despacio, e imagino que se quedó sentado en silencio mirando la casa que alguna vez llamó su futuro. Pero yo ya no estaba esperando detrás de esa puerta. Ese capítulo estaba cerrado, y para cuando lo notaron, yo ya había comenzado a escribir uno nuevo. El nuevo lugar era sencillo, una casita de 2 recámaras, con pisos de madera gastados y ventanas que dejaban entrar la luz de la mañana. No era una declaración, era una decisión. No necesitaba techos altos ni jardines perfectos. Necesitaba paz, y aquí, en las afueras de un pueblo donde nadie conocía mi apellido ni el drama de mi familia, la encontré. Desempaqué despacio, con intención, solo lo que me pertenecía, sin fantasmas de obligaciones, sin desórdenes heredados. El grupo del café seguía reuniéndose en el comedor del centro. No habían cambiado mucho: misma mesa, mismas risas, mismas opiniones fuertes, suavizadas por el tiempo y las recargas de café. Me reintegré como si nunca me hubiera ido. No preguntaron por qué estuve ausente. Solo se hicieron a un lado y me sirvieron una taza. Por las tardes caminaba por los senderos largos detrás de la biblioteca. Nadie esperaba en casa para mover mis muebles, cuestionar mis rutinas o decirme que no era mío. A veces pensaba en Aarón, no con enojo, solo con un dolor sordo por el niño que corría hacia mí cuando se raspaba la rodilla. Pero no extrañaba al hombre que vio cómo me reducían y se quedó callado. Actualicé mi testamento. Con cuidado. Quité el nombre de Aarón de cada línea. En su lugar, creé un fideicomiso, uno que crecería cada año, con los intereses destinados a becas para mujeres mayores de 60 que empezaran de nuevo. Mujeres como yo, que habían dado tanto solo para ser invisibilizadas. Lo nombré de una manera que me hizo sonreír. El fondo del segundo comienzo. No era venganza, era claridad. Era reescribir el final de mi propia historia,
en lugar de dejar que alguien más la garabateara. Una noche, mientras estaba en el porche trasero con una taza de café fuerte, llegó una carta. Sin remitente, pero reconocí la letra. De Aarón. No la abrí. No todavía. La dejé en la mesa a mi lado. Respiré el aire limpio y dejé que el día terminara suavemente. Mi nombre ya no estaba en la escritura de esa casa, pero seguía en lo que importaba.